Saludos a todos, soy la profesora Patricia Díaz y es un gusto hacer uso de este medio para nutrirnos acerca de los constructos de la contabilidad de costos. En esta oportunidad vamos a resolver la práctica talento referida a la asignación de costos basada en el volumen. El enunciado de esta práctica, así como su solución, está disponible en el aula virtual de la asignatura. Es necesario, antes de dar inicio a la práctica, que ustedes tengan a la mano la plantilla que también está adjunta o cargada en el aula virtual y corresponde a las cédulas de prorrateo. Esta plantilla ustedes la pueden manejar en Excel o también la pueden manejar en papel y lápiz, como sea de su gusto. Iniciamos entonces la práctica. Le damos lectura al enunciado. La empresa Talento, compañía anónima, ha proyectado fabricar 10.000 unidades para el próximo periodo y a tal efecto le suministra la siguiente información contable y de procesos a nivel departamental. Y me presentan el presupuesto de carga fabril. ¿Qué observamos de ese presupuesto de carga fabril? Que está distribuido entre todos los departamentos de la empresa, tanto de servicios como los de producción. ¿Qué significa? Significa que ya se ha efectuado el prorrateo primario. Vamos a abrir entonces una primera cédula en esta práctica, cédula de prorrateo secundario de la carga fabril presupuestada por el método escalonado, indicando que se refiere a costos presupuestados. Colocamos el primer concepto, que es total prorrateo primario, un costo total de 71,5 millones, que es el resultado de los importes que tienen cada uno de los departamentos, la sumatoria de todos ellos. Debemos ordenar los departamentos de servicio, del que preste mayor servicio al que preste menor servicio. En esta práctica contamos con solo 2 departamentos de servicio: almacén de materiales y administración de fábrica. Es el orden que nos presenta la práctica, y para aplicar el método escalonado, el orden que le hemos dado en la cédula es primero administración de fábrica, que presta mayor servicio que almacén. Luego procedemos a anotar los importes que corresponden a cada uno de los departamentos. Ubicamos administración de fábrica con 10 millones, almacén con 7,5 millones y llegamos a los departamentos de producción. Los departamentos de producción no es necesario ordenarlos. Aquí se han colocado según el orden que presenta la práctica. Troquelado tiene en este prorrateo primario de la carga fabril presupuestada 15,250,000, ensamblaje 25 millones y acabado 13,750,000. Una vez que ya hemos indicado el total de prorrateo, comenzamos a aplicar el prorrateo secundario. Recordamos que el prorrateo secundario consiste en asignar los costos de los departamentos de servicio a los de producción. Anotamos entonces en la columna de concepto los nombres de los departamentos de servicio, que es administración y almacén. ¿Qué vamos a hacer entonces? Asignar o prorratear los costos de del departamento de administración a todos los departamentos de la empresa o a todos los demás departamentos. Luego que ubicamos el monto, indicamos cuál es la base de asignación. Esta práctica, ¿qué base de asignación nos está dando? Importante. Estamos utilizando presupuestos de carga fabril, necesitamos entonces bases de asignación o generadores de costos también presupuestados. Los inductores que nos da la práctica, las bases de asignación son número de trabajadores, horas máquinas, número de informes de recepción, costo de mano de obra directa y número de órdenes de compra.
De estos inductores, los que mejor explican o el que mejor explica el comportamiento de los costos del departamento de administración es el número de trabajadores. Para el cálculo del factor, tomamos entonces el importe a prorratear, que en este caso son 10 millones, y lo vamos a dividir entre la sumatoria de los trabajadores de los departamentos de almacén, troquelado, ensamblaje y acabado, que suma 500 trabajadores. 10 millones entre 500 trabajadores nos da un factor de 20.000 bolívares por trabajador. El siguiente paso es asignar esos 10 millones a todos los departamentos a partir de este factor. Primer departamento al que le vamos a asignar costos, almacén. Ubicamos el número de trabajadores que tiene almacén, que son 30 trabajadores, y procedemos a multiplicar 30 por el factor de 20 bolívares por cada trabajador, nos da un importe total de 600.000 bolívares. Mismo procedimiento con troquelado. Tenemos los trabajadores, ubicamos los trabajadores de troquelado. Los trabajadores de troquelado son 140, lo multiplicamos por el factor de 20.000 y nos da un importe total de 2.800.000. Ensamblaje. Número de trabajadores de ensamblaje, 210. Por el factor de 20 bolívares por cada trabajador, importe total de 4.200.000. Finalmente acabado, ubicamos los números, el número de trabajadores que tiene este departamento, que son 120. Esos 120 lo multiplicamos por el factor de 20.000 y obtenemos un importe total de 2.400.000. Recordando que cada vez que terminamos de aplicar un prorrateo, sumamos todos los importes para asegurarnos que lo hayamos hecho correctamente. La sumatoria de todos ellos nos debe dar los 10 millones que estamos asignando y aquí vemos que nos da 10 millones. Efectuamos correctamente el prorrateo. Vamos con el siguiente departamento de servicios, que es el departamento de almacén. Almacén tiene unos costos acumulados de 7 millones y medio que provienen del prorrateo primario, más los 600.000 que recibió del departamento de administración, para unos costos acumulados de 8.100.000. Lo escribimos en negativo para dejarlo en cero. Una vez que hemos calculado el importe, indicamos la base de asignación. La base de asignación, de entre los que acabamos de leer, que mejor se ajusta o que guarda mayor relación con el departamento de almacén, es el número de informes de recepción. Para el cálculo del factor, vamos a dividir el total de costos a prorratear entre el número de informes de recepción de los departamentos de troquelado, ensamble y acabado. Eso nos totaliza 800 informes. Procedemos entonces a dividir 8 millones entre 8.100.000 entre 800 informes y nos da un factor de 10.125 bolívares por cada informe. Aplicamos el mismo procedimiento del departamento anterior. Nos vamos a troquelado y ubicamos el número de informes que tiene troquelado, que son 270. Lo multiplicamos por el factor de 10.125 bolívares por cada informe y nos da un importe total de 2.733.750. Ensamblaje. Ubicamos el número de informes de ensamblaje, que son 340, lo multiplicamos por el factor y nos da un costo total de 3.442.500. Y por último, acabado, tiene 190 informes que multiplicados por el factor de 10.125, obtenemos un importe total de 1.923.750. Y aquí terminamos con el método escalonado, porque almacén es el último departamento de servicios.
Y de esa manera hemos dejado el total del presupuesto de la carga fabril de 71,5 millones distribuidos entre los 3 departamentos de producción. Procedemos a totalizar cada columna, obteniendo una carga fabril presupuestada en troquelado de 20,783,750, en ensamblaje de 32,642,500 y en acabado 18,073,750. Una vez hemos obtenido el total del presupuesto de la carga fabril distribuida entre los departamentos de producción, el objetivo es hallar las tasas de carga fabril departamentales. Recordamos la teoría aprendida en la unidad 2 de flujo de costos, en la cual la tasa de carga fabril es igual a dividir el presupuesto de carga fabril entre el inductor presupuestado. Tenemos el inductor presupuestado, tenemos ya el total de la carga fabril, ubicamos el inductor presupuestado para poder hallar la tasa de carga fabril. Tenemos que saber cuál es el inductor que mejor explica el comportamiento de los costos en cada uno de los departamentos de producción. Vamos a ubicarlos en la práctica. Después del primer cuadro, tenemos el segundo párrafo que dice: la jefa del departamento de costos le presentó la siguiente data sobre los costos incurridos. Ustedes van a subrayar allí incurridos. Los importes que nos están dando entonces son reales, obtenidos en el mismo periodo necesaria para el desarrollo de sus cálculos. Y nos dan la carga fabril. Todos esos renglones representan o corresponden a la carga fabril. ¿Qué observamos? Que a diferencia del presupuesto de carga fabril, esta carga fabril real no me la están dando distribuida entre todos los departamentos, sino que nos la están dando o suministrando por renglón de costos: materiales indirectos, mano de obra indirecta, servicio de comedor, alquiler, energía eléctrica y depreciación de maquinaria. Significa que es necesario para la carga fabril real aplicar el prorrateo primario, por supuesto el secundario, para poder dejar esos 70,735,800 distribuidos únicamente entre los departamentos de producción. Para ello, nos están dando los costos e inductores reales de esa tabla, que la manejaremos en su momento cuando estemos realizando la cédula de los costos reales. Y luego de ese cuadro tenemos una nota que nos indica lo siguiente: los departamentos de troquelado y ensamblaje tienen procesos de manufactura muy automatizados. Me detengo allí. Si son muy automatizados, significa que el inductor que mejor explica el comportamiento en estos dos departamentos es la hora máquina. Mientras que el departamento de acabado hace uso intenso de la mano de obra directa especializada. Quiere decir que el inductor que mejor explica el comportamiento de los costos en el departamento de acabado es el costo de mano de obra directa. ¿Por qué costo en esta práctica? Porque no me están dando horas. En la práctica pasada, que es LEDA, nos daban como generador de costos horas de mano de obra directa. Aquí, en vez de darnos horas de mano de obra directa, nos están dando el costo de mano de obra directa. Utilizaremos eso como inductor. Entonces ya encontramos el dato que estábamos buscando, que eran los inductores que explicaban el comportamiento en los departamentos de producción. Ubicamos entonces el inductor presupuestado de troquelado, que en este caso serán las horas máquinas presupuestadas, que la tenemos en el primer cuadro, recordando que estos son costos presupuestados y que necesitamos para el prorrateo los inductores también presupuestados. En esta oportunidad estamos realizando el prorrateo final. Las horas máquinas
presupuestadas del departamento de Troquelado son 10.000. Procedemos entonces a dividir 20.783.750 entre 10.000 horas máquinas y obtenemos una tasa de carga fabril de 2.078,375 bolívares por hora máquina. Mismo procedimiento con ensamblaje. Ubicamos las horas máquinas presupuestadas de ensamblaje, que son 13.500, y procedemos a dividir 32.642.500 entre 13.500 y obtenemos una tasa de carga fabril de 2.417,962963 bolívares por hora máquina. En el caso de acabado, el inductor es el costo de mano de obra directa. El costo de la mano de obra directa presupuestado para el departamento de acabado es de 25 millones. Dividimos 18.073.750 entre 25 millones y obtenemos una tasa que en este caso se le denomina factor de 0,72295. Luego el objetivo es hallar la carga fabril aplicada. Recordamos la teoría de la unidad 2, flujo de costos, donde la carga fabril aplicada es el resultado de multiplicar la tasa de carga fabril por el inductor real. Ya tenemos la tasa de carga fabril, ubicamos el inductor real. El inductor real en el caso de troquelado serán las horas máquinas realmente trabajadas. Aquí ya son inductores reales, las ubicamos en la segunda tabla. Segunda tabla, horas máquinas utilizadas, 10.300 para troquelado. Multiplicamos entonces 2.078,375 por 10.300 horas máquinas y obtenemos una carga fabril aplicada en troquelado de 21.407.263. Mismo procedimiento con ensamblaje. Ubicamos las horas máquinas realmente trabajadas en el departamento de ensamblaje, que en este caso los inductores reales los tenemos en el segundo cuadro. Allí encuentran las horas máquinas realmente trabajadas en ensamblaje, que alcanzaron 13.250. Multiplicamos entonces 2.417,962963 por 13.250 horas máquinas y obtenemos un costo de carga fabril aplicada de 32.038.009. Y por último, acabado, ubicamos el costo incurrido de la mano de obra directa, también en ese segundo cuadro, encontrando que para acabado es de 23.500.000 y multiplicamos esos 23.500.000 por la tasa 0,72295, obteniendo una carga fabril aplicada de 16.982.325. Y aquí hemos culminado con la cédula del prorrateo secundario para la carga fabril presupuestada. Como ya lo acabamos de leer, la práctica nos está dando los renglones de costos de la carga fabril real. Por lo tanto, procedemos entonces en esta práctica a elaborar una nueva cédula, en este caso por costos reales. Costos reales, a mí me gusta escribirlo para tener presente cuáles son los reales y cuáles son los presupuestados. Allí tenemos, ya estamos indicando que esto pertenece a la carga fabril real, como ese total de carga fabril real de 70.735.800 nos lo están dando por renglón de costos, es necesario realizar primero el prorrateo primario, valga la redundancia, para luego aplicar el prorrateo secundario y dejar esos 70.735.800 distribuidos entre los departamentos de producción. Ese será el objetivo. Iniciamos entonces con el prorrateo primario.
Para ello escribimos en la columna de concepto los renglones de costos que nos da la práctica, que es materiales indirectos, mano de obra indirecta, servicio de comedor, alquiler, energía eléctrica y depreciación de maquinaria. Anotamos en la columna de monto en bolívares el importe de cada uno de ellos: 21.385.000, 18.575.000, 9.352.000, 7.500.000, 10.540.000, 3.383.800, para un total de 70.735.800. Luego que tenemos el importe o hemos ubicado el importe que vamos a prorratear, ubicamos la base de asignación. Aquí hemos colocado que es una base de asignación o una asignación directa, porque en el segundo cuadro nos están dando el costo de los materiales indirectos consumidos en cada uno de los departamentos de la empresa, tanto los de servicio como los de producción. Lo que tenemos que hacer entonces es tomarlos de la tabla o la segunda tabla que nos dan y escribirlo en nuestra cédula, siendo cuidadosos que nosotros tenemos un orden distinto en la cédula, puesto que como aquí también vamos a aplicar el método escalonado, le hemos dado un orden a los departamentos de servicio, del que presta mayor servicio al menor servicio, y por lo tanto hemos escrito primero administración y luego almacén. Ubicamos entonces los materiales indirectos consumidos en administración, que es 1.925.000, en almacén 2.720.000. Recuérdense que los departamentos de producción no es necesario ordenarlos, aquí los hemos escrito conforme al orden que presenta la práctica. Los materiales indirectos consumidos en el departamento de troquelado, 5.630.000, en ensamblaje 6.150.000 y en acabado 4.960.000. Los escribimos y totalizamos para comprobar que lo hayamos hecho correctamente. 21.350.000, 21.350.000. Siguiente renglón de costos, mano de obra indirecta. Ya tenemos el monto, nos vamos a la base de asignación. Hemos escrito que es una asignación directa. ¿Por qué? Porque en la segunda tabla ya me lo están dando distribuidos entre todos los departamentos de la empresa. Ubicamos entonces el costo de la mano de obra indirecta del departamento de administración, 2.650.000. Del departamento de almacén, 1.250.000. Troquelado, 5.450.000. Ensamblaje, 7.325.000. Y en acabado, 1.900.000. Verificamos que hayamos copiado las cifras correctamente, 18.575.000, y nos debe sumar 18.575.000. Siguiente renglón, servicio de comedor. También hemos escrito en la base de asignación que tiene una asignación directa, porque en la tabla me lo dan de una vez distribuido entre todos los departamentos. El costo del servicio de comedor asignado o incurrido al departamento de administración es 888.000, en almacén 624.000, en troquelado 2.480.000, en ensamblaje 3.360.000 y en acabado 2 millones. Totalizamos para comprobar que hayamos escrito correctamente la cifra. 9.352.000, 9.352.000. Siguiente renglón de costos. 7,5 millones. Nos vamos a la columna de base de asignación
Y aquí sí hemos indicado un inductor porque el costo del servicio, en este caso de alquiler, del renglón de alquiler, no nos lo dan distribuido entre todos los departamentos. Tenemos que efectuar nosotros el prorrateo primario. Para ello es necesario identificar una base de asignación o un inductor que de entre todos los que nos están listando allí la práctica, el que guarda mayor relación con el renglón de alquiler es el metro cuadrado. Para el cálculo del factor, procedemos a dividir el total del importe que vamos a prorratear entre los metros cuadrados de todos los departamentos. En el caso del prorrateo primario, sí vamos a tomar el total porque vamos a aplicarle el prorrateo primario a todos, o consiste siempre en asignar los costos a todos los departamentos, tanto los de servicio como los de producción. Dividimos entonces 7,5 millones entre 10.000 metros cuadrados, obteniendo un factor de 750 bolívares por metro cuadrado. El siguiente paso es ubicar los metros cuadrados de administración y multiplicarlos por el factor. Metros cuadrados de administración, 700 metros cuadrados, por el factor de 750 bolívares por metro cuadrado, nos da un importe total de 525. Mismo procedimiento con almacén. Ubicamos los metros cuadrados de almacén, que son 1000 por 750, que es el factor, nos da un importe total de 750.000. Troquelado. Ubicamos los metros cuadrados de troquelado, 2.300 metros cuadrados, los multiplicamos por el factor y nos da un importe total de 1.725.000. Ensamblaje. Metros cuadrados de ensamblaje, 3.500 por el factor de 750 bolívares por cada metro cuadrado, obtenemos un importe total de 2.625.000. Y por último tenemos el departamento de acabado con 2.500 metros cuadrados, un factor de 750 para un importe total de 1.875.000. Sumamos cada uno de las cifras que hemos llevado a los departamentos para verificar que lo hayamos hecho correctamente. 7,5 millones, 7,5 millones, lo hemos hecho correctamente. Energía eléctrica, tenemos un monto total a prorratear de 10.540.000. Ubicamos la base de asignación, la que guarda mayor relación con la energía eléctrica son los kilovatios. Dividimos entonces en el cálculo del factor el importe que vamos a prorratear, en este caso 10.540.000, entre el total de kilovatios o la sumatoria de los kilovatios de todos los departamentos, que nos da 17.000. 10.540.000 entre 17.000 kilovatios nos da un factor de 620 bolívares por kilovatio. Siguiente paso, ubicar los kilovatios por departamento. Kilovatios del departamento de administración, 740 por el factor de 620 bolívares por kilovatio nos da un importe total de 458.800. Mismo procedimiento con almacén. Ubicamos los kilovatios de almacén, que son 560, por el factor de 620 bolívares por kilovatio, nos da un importe total de 347.200. En troquelado, los kilovatios que hay son 5.700, por el factor nos da un importe total de 3.534.000. Ensamblaje, la práctica nos indica que tiene 6.100 kilovatios multiplicados por el factor de 620 bolívares por kilovatio, obtenemos un importe total
de 3.782.000. Y finalmente, acabado con 3.900 kilovatios por el factor, nos da un importe total de 2.418.000. Totalizamos las cifras que acabamos de asignar a cada uno de los departamentos y nos debería dar 10.540.000. En efecto, suma 10.540.000. Por último, tenemos el renglón de costos de depreciación de máquina con un importe total de 3.383.800. Ubicamos la base de asignación. La que guarda mayor relación con la depreciación de la maquinaria es la hora máquina. En el cálculo del factor vamos a dividir el total del importe a prorratear, que es 3.383.800, entre el total de horas máquinas de todos los departamentos. Fíjense que la práctica no nos indica depreciación de maquinaria en administración y almacén normal, porque la maquinaria está disponible, es en el departamento de producción. La sumatoria de las horas máquinas de los 3 departamentos de producción alcanzó a 24.170. El cálculo del factor será entonces 3.383.800 entre 24.170 horas máquinas para un factor de 140 bolívares por hora máquina. Administración no tiene horas máquinas, no se le asigna importe, almacén tampoco. Ubicamos las horas máquinas de troquelado, que son 10.300, por el factor de 140 bolívares por hora máquina, nos da un importe total de 1.442.000. Ensamblaje, tenemos en ensamblaje 13.250 horas máquinas por el factor de 140 bolívares por hora máquina para un importe total de 1.855.000. En acabado tenemos un total de 620 horas máquinas multiplicadas por el factor de 140 bolívares por hora máquina, obtenemos un costo total de 86.800. Culminado la asignación, sumamos los costos para comprobar que hayamos hecho correctamente el prorrateo. Aquí tenemos que el importe a prorratear era 3.383.800 y en efecto la sumatoria nos da este mismo monto. Con depreciación de maquinaria hemos culminado el prorrateo primario. Procedemos entonces a totalizar las columnas. Total de administración de fábrica, 6.446.800. Almacén, 5.691.200. Troquelado, 20.261.000. Ensamblaje, 25.097.000. Y acabado, 13.239.800. Sumamos todos esos subtotales y nos debería dar 70.735.800, 70.735.800. Realizado el prorrateo primario, procedemos a realizar el prorrateo secundario, que consiste en asignar los costos de los departamentos de servicio a los departamentos de producción. Para ello, es necesario el uso de un método. En esta práctica vamos a utilizar el método escalonado. Comenzamos entonces escribiendo en la columna de concepto los nombres de los departamentos de servicio, administración y almacén. Ubicamos los costos que tiene acumulado administración, en este caso 6.446.800, los escribimos en negativo para dejarlo en cero. Una vez hemos ubicado el importe, señalamos la base de asignación. En este caso, la que mejor explica el comportamiento de los costos en administración es el número de trabajadores. Para el cálculo del factor, procedemos entonces a dividir el total del importe a prorratear,
6.446.800 entre el número de trabajadores de los departamentos de almacén, troquelado, ensamblaje y acabado. Aquí sí no tomamos el total porque el total incluye administración y administración es el departamento que está asignando costos. La sumatoria de los trabajadores de estos departamentos dio 512. Entonces, el factor es el resultado de dividir 6.446.800 entre 512 trabajadores para un factor de 12.591,40.625. Siguiente paso, ubicar los trabajadores por cada uno de los departamentos para multiplicarlo por el factor. Trabajadores del departamento de almacén 24 por el factor de 12.591,40.625 bolívares por trabajador, obtenemos un importe total de 302.194. Mismo procedimiento con troquelado. Ubicamos el número de trabajadores de troquelado, que será 155.000, por el factor, obtenemos un importe total de 1.951.668. Ensamblaje tiene 208 trabajadores, por el factor obtenemos un importe total de 2.619.013 bolívares. Y finalmente acabado, que tiene o que cuenta con 125 trabajadores, multiplicados por el factor, obtenemos un importe total de 1.573.926. Procedemos a sumar los importes asignados a cada departamento y nos debería sumar 6.446.800. En efecto, suma 6.446.800. Vamos con el siguiente departamento de servicios, el departamento de almacén. Ubicamos los costos que tiene acumulado este departamento, que son los 5.691.200 que provienen del prorrateo primario, más los 302.194 que recibió del departamento de administración, para un costo total de 5.993.394. Lo escribimos en negativo para dejarlo en cero. Una vez hemos determinado el importe a prorratear, identificamos la base de asignación. En este caso, la base de asignación que mayor guarda relación con el departamento de almacén es el número de informes de recepción. Ubicamos el número de informes de recepción, el total en este caso de los tres departamentos, troquelado, ensamblaje y acabado, para así calcular el factor dividiendo el importe de 5.993.394 entre 812 informes, que es la sumatoria de los tres departamentos, para obtener un factor de 7.381,027094. Siguiente paso, ubicar el número de informes por departamento. Troquelado tiene 273 informes, por el factor de 7.381,027094 bolívares por informe, obtenemos un importe total de 2.015.020. Mismo procedimiento con ensamblaje. Ubicamos los informes emitidos en el departamento de ensamblaje, 342, por el factor obtenemos un importe total de 2.524.311. Y finalmente acabado, tiene 197 informes de recepción, por el factor obtenemos un importe total de 1.454.062. Almacén era el último departamento de servicio, por lo tanto ya culminamos con el prorrateo secundario y de esa forma
hemos dejado distribuida la carga fabril real de 70.735.800 entre los departamentos de producción. Procedemos entonces a totalizar las columnas. 20.261.000 más 1.951.668 más 2.015.020, obtenemos una carga fabril real en troquelado de 24.227.688. En ensamblaje totaliza 30.240.324 y en acabado 16.267.788. ¿Cuál es el siguiente paso? Comparar esa carga fabril real con la carga fabril aplicada que obtuvimos en la cédula de costos presupuestados para poder obtener la variación total de carga fabril, mejor conocida como sub o sobreaplicación de carga fabril. Entonces, copiamos estos datos en la cédula de costos reales y comparamos carga fabril real en troquelado de 24.227.668 versus la carga fabril aplicada de 21.407.263, obtenemos una diferencia de 2.820.426, la cual hemos denominado subaplicación de carga fabril, porque la carga fabril aplicada es menor que la carga fabril real. Mismo procedimiento en ensamblaje. Tenemos una carga fabril real de 30.240.324, que la comparamos con la carga fabril aplicada. Repito, el total de la cédula de costos presupuestados, carga fabril aplicada, de 32.038.009, obtenemos una diferencia, que es la variación total de carga fabril, de 1.797.685, que en este caso la hemos denominado sobreaplicación, porque la carga fabril aplicada es mayor que la carga fabril real. Y finalmente, acabado, tenemos una carga fabril real de 16.267.788 comparada con la carga fabril aplicada de 16.989.325, obteniendo una variación total de carga fabril de 721.537, la cual hemos denominado sobreaplicación, porque aquí nuevamente la carga fabril aplicada es mayor que la carga fabril real. Culminada la cédula de prorrateo de los costos reales, procedemos a leer los requerimientos. Primer requerimiento: preparar la cédula de prorrateo secundario de la carga fabril presupuestada, utilizando el método escalonado para asignar los costos de los departamentos de servicios a los productivos. Calcule las tasas departamentales de carga fabril. Ya le hemos dado respuesta a este requerimiento aquí. Esta es la cédula de prorrateo secundario de la carga fabril presupuestada. Aquí hemos hallado las tasas departamentales de carga fabril y no conforme con eso, también determinamos la carga fabril aplicada en la misma cédula. Entonces ya le hemos dado respuesta al primer requerimiento. Segundo requerimiento: preparar las cédulas de prorrateo primario y secundario de la carga fabril real, utilizando el método escalonado para asignar los costos de los departamentos de servicio a los productivos. También hemos realizado este requerimiento con la cédula siguiente de costos reales. Aplicamos el prorrateo primario. Cuando hallamos la carga fabril real distribuida entre los departamentos de producción, hemos realizado el prorrateo secundario, por lo tanto ya le hemos dado respuesta al segundo requerimiento.
Tercer requerimiento. Elaborar el asiento de diario por la aplicación de los costos de carga fabril departamentales. Aquí hemos realizado los asientos de diario por la carga fabril, en este caso la aplicada. Cada vez que aplicamos la carga fabril, le vamos a debitar a la cuenta inventario de productos en proceso, carga fabril, con abono a la carga fabril aplicada. Aquí hemos realizado un asiento de diario para cada uno de los departamentos. Departamento de troquelado, departamento de ensamblaje y departamento de acabado. Es importante que aquí ustedes hagan la descripción del asiento de diario o pueden también escribir debajo de la cuenta departamento de troquelado. Yo he hecho la descripción del asiento de diario. ¿Por qué? Por los importes de cada uno de ellos, aquí lo vemos. Todos los asientos, evidentemente los tres son iguales porque es por el mismo concepto, pero en diferentes departamentos. Débito a productos en proceso, carga fabril con abono a carga fabril aplicada para cada uno y colocamos el monto de la carga fabril aplicada que determinamos. 21.407.263 en troquelado, 38.009 en ensamblaje y 16.989.325 para acabado. Ya le hemos dado entonces respuesta al tercer requerimiento. Vamos con el cuarto y último requerimiento. Calcular y analizar la variación de carga fabril en gasto y volumen en el departamento de ensamblaje, asumiendo que los costos totales de carga fabril presupuestada en el departamento de ensamblaje se consideran 65% variables y 35% fijos. ¿Qué me están pidiendo entonces? Descomponer la variación total de carga fabril en el análisis de dos variaciones, es decir, el cálculo de la variación en gasto de carga fabril y el cálculo de la variación volumen de carga fabril. Lo primero que hacemos es desplegamos la fórmula. La variación de gasto de carga fabril es igual a la carga fabril real menos la carga fabril presupuestada. Recordamos que la carga fabril presupuestada se calcula utilizando la fórmula de la función de costos estimados o la ecuación lineal de costos. Y es igual a A más B por X. De manera más específica, aquí tenemos que la variación gasto de carga fabril es igual a la carga fabril real menos el resultado de A más B por X. Sustituimos en la fórmula los datos. La carga fabril real del departamento de ensamblaje es 30.240.324. Luego tenemos en la fórmula menos, y ahora viene la función de costos estimada, donde A, recordamos que son costos fijos totales. A es el resultado de multiplicar la carga fabril presupuestada. ¿Dónde tenemos esa carga fabril presupuestada? En la primera cédula de costos presupuestados. Recuérdense que la primera cédula eran costos presupuestados. Ubicamos en ensamblaje los costos presupuestados de la carga fabril en ensamblaje, 32.642.500. Lo traemos al cálculo de la variación y lo multiplicamos por el porcentaje de costos que se considera fijos en ese departamento, que nos los indican en el requerimiento 4 de 35%. Entonces, A es el resultado de multiplicar 32.642.500 por 35%. De esa forma tenemos A. Luego la fórmula dice más, aquí escribimos más. Luego es B por X, donde B, aquí tenemos la explicación, B es el resultado de tomar la tasa de carga fabril 2.417,962963 por el porcentaje de costos que se considera variable, obteniendo una tasa de carga fabril variable o costo unitario de carga fabril
de 1.571,675926. Y X es igual al volumen real, que en el departamento de ensamblaje es 13.250 horas máquina. Voy a verificar. Es horas máquinas porque era automatizado. ¿Dónde estoy aquí? Vamos a modificarlo de una vez para que ustedes lo tengan de manera correcta en su aula virtual. ¿De dónde me salen esos 2.000? Estábamos aquí. ¿De dónde me salen esos 2.417,962963? De la cédula de costos presupuestados, cuando determinamos la tasa de carga fabril departamental, la tasa de carga fabril del departamento de ensamblaje es 2.417,962963. Obteniendo B, entonces tenemos que B es 1.571,675926 por 13.250 horas máquinas. Todo esto, que es la función de costos estimada, totaliza 32.249.581 comparado con la carga fabril real de 30.240.324, obtenemos una variación total de 2.009.957 de naturaleza favorable, porque lo real es menor a lo presupuestado. Ya calculamos entonces la variación de gasto. Vamos ahora con la variación volumen. Fórmula de la variación de volumen. Capacidad presupuestada menos la capacidad real multiplicada por la tasa de carga fabril fija. Capacidad presupuestada de ensamblaje, 13.500 horas máquinas, menos 13.250 horas máquinas, que son las horas máquinas realmente trabajadas, multiplicadas por 846,2870,571. ¿De dónde salen esos 846? Nos vamos aquí al comentario. Es el resultado de multiplicar la tasa de carga fabril total que obtuvimos. Voy a volver a devolverme para que lo vean. Tasa de carga fabril del departamento de ensamblaje, 2.417, es el importe que hemos considerado aquí, multiplicado por el porcentaje de costos que se considera fijo en este departamento, que es 35%. Eso nos da los 846,2870,571. Haciendo toda la operación matemática, obtenemos una variación volumen de 211.572 de naturaleza desfavorable, porque estimamos que podíamos trabajar 13.500 horas, pero el volumen real fue de 13.250 menos, por lo tanto tenemos una capacidad ociosa que nos está incrementando el costo unitario fijo que absorbe cada unidad producida. Y este pues es el último paso para darle respuesta al requerimiento 4. Hasta aquí la práctica. Si tienen alguna duda, pueden acudir al foro de dudas del aula virtual, que con todo gusto les aclararé al respecto. Muchas gracias por su atención.